Bueno, vamos a hablar de ecología y medio ambiente. Es un tema que vamos a comenzar este día. Parte de la definición de esto es que la ecología es un término que la verdad es un poco reciente, no se usa desde inicio del descubrimiento de la ciencia, sino que es un término algo reciente. Y esta parte de la ecología, pues la verdad es que es una rama de la biología. Es decir, es una división de la biología y pues que tiene como objetivo o como objeto de estudio ver la relación que existe entre los seres vivos y el medio ambiente en el que habitan. ¿Cómo surge la ecología? Vamos a hablar un poco de historia y es que en realidad no hay una fecha exacta para decir que el término de la ecología se usó directamente, o sea, en ese momento específico. Lo que sí se sabe es que allá en la antigua Grecia, los discípulos de Aristóteles trataron de ir ya descubriendo parte de la ecología, de ver la relación que existe entre los organismos vivos y pues su medio ambiente. Luego, pues comenzaron algunas diversas investigaciones sobre los animales, algunas plantas, etcétera. Entonces, eso puede ser como el inicio de la ecología, pero ya más formalmente, Haeckel en el siglo XIX eh, planteó el significado de biología. Es de un origen latín, el origen eh, que puede ser oikos, que quiere decir casa, y logos, que quiere decir estudio. Entonces, el estudio de casa, el estudio del lugar de vivienda de los organismos vivos. Entonces, eso quiere decir ya como la traducción del latín hacia el español. Allá por 1960 el término ya empezó a cobrar fuerza y comenzó a ser más utilizado y ya a ser más importante para todas las personas. Ahora, la ecología también sí es una rama de la biología, pero tiene diferentes fuentes, tiene diferentes alcances y dentro de ellos está la biología animal y vegetal, la genética, el comportamiento, la geología, la sociología, la física, la química e incluso la matemática. A ver, ¿cuál es la importancia de la ecología? Es decir, ¿por qué es importante hablar de esto? Eh, lo que pasa es que cuando hablamos de ecología estamos hablando de la forma de interactuar de los organismos vivos con su medio ambiente. Pero el ser humano siempre está tratando de tener la mejor parte, ¿no? De tener la mejor ubicación, la mejor vivienda, etcétera. Entonces, eso provoca que los recursos del ecosistema se vayan deteriorando. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la ecología? Porque es importante hablar de la preservación del medio en el que habitan todas las especies. Ahora, ¿cómo se relaciona la biología con la ecología? Bueno, pues como había dicho antes, la ecología es nada más una rama de la biología. La biología estudia en general a todos los ecosistemas, a todas las interacciones de todos los organismos. Entonces, la relación es muy directa y muy específica. Ahora, cuando hablamos de ecología, esto, como he venido explicando antes, se relaciona más directamente con el medio ambiente, pero tiene otras fuentes, tiene otras formas de cómo relacionarse, es decir, tiene otras ciencias aunadas a ella. Entre ellas está pues la geografía, que se encarga de ver la distribución de los organismos vivos a lo largo de todo el planeta. Eh, no es lo mismo, es decir, no son las mismas especies aquí en El Salvador que en África, que en China. Entonces, la parte geográfica tiene mucho que ver por la parte del clima, etcétera. Ahora, la ética también se relaciona y es que acá se habla de los valores. eh, es decir, no podemos hablar de valores de ser humanos
si no estamos conscientes del daño que se le hace a los demás organismos vivos, no solo animales, no plantas también. Entonces la ética tiene relación directa con la ecología al hablar, pues obviamente, de los valores. Ahora la matemática también se relaciona muchísimo para establecer cálculos, aproximaciones o estimaciones de ver, por ejemplo, una especie que está en peligro de extinción, hacer cálculos matemáticos para ver si se puede recuperar la especie o para ver, por ejemplo, si la especie no se puede recuperar, en cuántos años puede ser declarada extinta, etcétera. Ahora, en la física, ¿cómo se relaciona la física con la ecología? Pues muy sencillo. Lo que pasa es que la física son todas aquellas formas de obtención de energía o de intercambio de energía que suceden en nuestro planeta. Entonces, existen organismos que son eh, productores. Estos organismos que son productores utilizan la energía solar, utilizan el agua, etcétera, para producir su propio alimento. Luego vienen los consumidores, que son los organismos que se alimentan de otros. Entonces, allí se van obteniendo energía. Entonces, la física trata de explicar la relación que existe entre las cadenas tróficas o cadenas alimenticias. Ahora, también es muy importante hablar sobre el medio ambiente. Pero ¿qué es el medio ambiente? Se reconoce como medio ambiente pues al conjunto de elementos naturales o artificiales que habilitan diversas formas de vivir en un medio determinado, es decir, en un lugar determinado. Entonces, el medio ambiente son las características o los objetos artificiales, pero también los recursos naturales que habitan en ese lugar determinado. Ahora, el medio ambiente se compone de diversos aspectos. Está el medio físico-químico. O sea, este medio ambiente, ¿no? Las características físicas y químicas está la geología, que es el estudio, ¿no? Directamente de la distribución espacial de la Tierra. Están los suelos, la parte del clima, la hidrología, que se refiere al estudio del agua, la oceanografía, que se refiere a los grandes cuerpos de agua, la calidad de agua, la calidad del aire, el ruido ambiental. Toda esta parte es cómo, cómo se distribuye de manera físico-química el medio ambiente, o podemos llamarle como un medio ambiente físico. El medio ambiente biológico o ecológico se refiere a la gran cantidad de especies de plantas, de animales y de los procesos biogeológicos, bioecológicos que se dan o biofísicos que se dan en un ecosistema o que se dan en el medio ambiente específico que le permite a las especies lograr desarrollar todas sus funciones. El medio ambiente sociocultural, acá están ya los aspectos demográficos. Cuando hablamos de demografía, recuérdese que es el estudio de las grandes masas de habitantes de un lugar específico, o sea, la cantidad de personas, de animales, de plantas que habitan en un lugar específico. Están los aspectos económicos, los servicios básicos, los valores estéticos, etcétera. Aquí habla de toda la parte cultural. Y finalmente vamos a hablar de la parte económica operacional, la estructura económica de un medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos en un nivel específico, ¿no? Porque los recursos naturales le sirven al ser humano para, para generar ingresos, pero ahí entra la parte de la ética, pues, por ejemplo, si se tala un árbol, lo ideal es que se planten dos, ¿verdad? Para ir manteniendo toda esta parte del equilibrio del medio ambiente. Bueno, nos quedamos hasta ahí entonces.